Hola, buenas tardes. Pues damos comienzo a la segunda sesión del módulo de creatividad. Voy a compartir pantalla y comenzamos ya mismito. En la primera sesión del módulo hicimos una introducción sobre todo a lo que es el concepto de creatividad, qué es y cómo se vincula al aprendizaje y de manera concreta lo que es la personalización o individualización del mismo. Hoy se trata de llevarlo a un segundo nivel más experiencial, más práctico. Haremos pequeñas pinceladas sobre ello y en la sesión de mañana sí que rescataremos esas 10 técnicas principales que nombré en la primera sesión para poco a poco pues ir un poco desmembrando cada una de ellas, poniendo ejemplos, y hoy ya empezaremos con algunas de las que no aparecían en ese listado, pero que para mí pues son pues las que más uso realmente. O sea, cuando empecé a trabajar de manera sistemática la creatividad, lo primero que utilicé fue el método LAR, que hoy veremos alguna cosilla de ellas, y luego sí que es verdad un método muy extendido, que es el Scamper, que también veremos. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco aterrizando sobre la realidad del aula, que es la práctica, y a ver cómo esta creatividad la podemos ir trabajando día a día con todos nuestros estudiantes. En la primera sesión hablábamos de la creatividad como una capacidad. Incluso pues alguno de vosotros decís, ya no sé si esto es una habilidad, es una característica, es una capacidad. Y claro, veíamos que el término creatividad era mucho más extenso de lo que pudiésemos pensar inicialmente, que es cierto que lo relacionamos con la capacidad o la habilidad humana, pero que hoy en día pues era mucho más extenso e incluso hablábamos de productos creativos, de procesos creativos. De alguna manera pues era un término que se había ajustado de manera muy presente en casi cualquier ámbito de la vida. Entonces, bueno, pues hablar de esta creatividad con un aspecto que es entrenable y que hay, por lo tanto, pues una serie de maneras, de técnicas de introducirlos en el día a día de nuestro aula y mejorarla como habilidad. Desde luego que lo que no se entrena, pues no se desarrolla. Siempre pongo un ejemplo que lanzo la pregunta de todos vosotros corréis, ¿verdad? Claro, la respuesta sería sí, nosotros corremos. Claro, pero ¿qué pasa si yo mañana te cojo de primeras y te digo, no me vale con que corras, quiero que corras 15 kilómetros? Claro, vas a coger y vas a levantar la mano y vas a decir, hombre, pues no puedo, quizás hoy pueda correr 1, pueda 2, o sea, el hecho de correr, sí que tengo que admitir que puedo correr de manera muy genérica, pero claro, de ahí a correr 15 kilómetros, pues es complejo. Teníamos la primera sesión algo muy parecido, que éramos capaces de decir, sí, es una habilidad humana esta creatividad, la cuestión es hasta qué punto somos creativos. Pues bueno, se entrena, se puede mejorar. Y la veíamos como una de las capacidades clave relacionadas con el aprendizaje, que tenía mucho que ver con la originalidad y también con aspectos ejecutivos como la flexibilidad, la inhibición, incluso la fluidez, que daban paso pues, a ese pensamiento creativo desbordante, sobre todo a ese nombrado pensamiento divergente, que de alguna manera pues, se relaciona íntimamente con la creatividad, aunque también es cierto que vimos que, bueno, más allá de ese pensamiento divergente, tenemos la tendencia después siempre a converger y que, de hecho, el propio proceso creativo, cuando llega a su última fase de toma de decisiones y por lo tanto, de concreciones, pues, bueno, cierra su ámbito de actuación y empieza a converger para tomar una decisión ajustada. Hoy se trata sobre todo pues, bueno, de conectar esa teoría con el aula y con la práctica del día a día. Y sobre todo, pues, bueno, vincularla con lo que es el desarrollo de ese aprendizaje competencial para poder diseñar y facilitar actividades creativas ajustadas a la realidad. ¿Vale? Hablábamos también de un poco algunos mitos que existen, como por ejemplo que, bueno, que la creatividad la estamos constantemente vinculando únicamente con el mundo artístico, ¿no? Y el otro día os explicaba que al final, a niveles neurobiológicos, pues bueno, esto tiene una explicación más sencilla. Y es que independientemente de si estamos hablando del acto de pintar un cuadro o de cambiar una bujía y tener que aplicar la creatividad en ambas situaciones,
Aquí lo que se unen son 3 redes neuronales. La primera, que es la red por defecto, de modo predeterminado, que es, digamos, la encargada de hacer esa lluvia de ideas, esa imaginación libre, esa generación espontánea de ideas ante un problema. Después la red de control ejecutivo, que es la que pone orden, la que controla y la que de alguna manera pues ordena las posibilidades, para llegar por último a activar la red de saliencia, que es la que selecciona la mejor de las opciones. Y veíamos que esta secuencia y de alguna manera pues esta estructura unida de 3 redes es la que da explicación a lo que es el hecho creativo, independientemente de si era pintar un cuadro o cambiar una bujía. Sí que es cierto que la creatividad en los ambientes pues, más artísticos toma una connotación expresiva, subjetiva, emocional, que hace que la percibamos de manera diferente respecto al ámbito creativo dentro de lo que es pues, bueno, un espacio lógico, matemático, donde todo puede ser más estructurado, más ordenado y menos subjetivo. Pero no por ello hacemos que la creatividad tenga más presencia en un ámbito u en otro. Realmente la creatividad, como hemos explicado ahora y lo vimos ya en la primera sesión, tiene una secuencia lógica, tiene una explicación científica y a partir de ahí la creatividad no pertenece únicamente a ambientes concretos artísticos, sino que está en todos los ambientes. Vale, buenas tardes, Ana, Marc. Nada, que había empezado y no estabais. Como el otro día, cualquier cosa me interrumpís, preguntáis, participáis, lo que haga falta, ¿vale? Pues continúo. Estaba haciendo de momento un recordatorio de la primera sesión y poco a poco pues vamos a ir aterrizando. Hoy vamos a ir viendo la secuencia, pero ya no explicativa, sino la secuencia de aplicación en el aula. Hay una parte que es muy fácil de introducir en nuestro día a día docente, que es el calentamiento creativo. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos, si activáis o si podéis activar cámara y si no, pues bueno, me escuchéis y seguís participando. Calentamientos creativos. Vosotros habréis utilizado o habréis escuchado seguramente lo que son las habilidades, rutinas y destrezas de pensamiento. Y que bueno, que en el aula pues muchos docentes sí que lo aplican de manera sistemática en su día a día. Esto no sería muy diferente. Se trata de empezar a meter dentro de nuestra práctica docente pequeñas rutinas creativas a modo de calentamiento. A modo de calentamiento porque de la mano del trabajo de la creatividad vamos a hacer que se despierten muchas otras habilidades o destrezas de carácter cognitivo que pueden ayudarnos a rendir mejor en el aula a partir de ese momento. Entonces, algunos de esas rutinas pueden consistir en un pequeño dibujo inicial de carácter creativo. El otro día lo hablábamos. Podemos pedir que cualquiera de nuestros alumnos se levante, vaya a la pizarra y dibuje un garabato. Y a partir de ese garabato, cada uno sea capaz de completar un dibujo que tenga ya lógica, que tenga una forma reconocida. Como a partir de un garabato alguien puede imaginar que detrás hay un pato, que hay una jarra, que hay no sé, un oasis, cualquier cosa que se nos pueda venir a la mente detrás de una pequeña idea o una provocación como un garabato. También puede venir en modo de pregunta directa, por muy loca y rocambolesca que pueda parecer, pero se puede decir, dame 10 usos distintos al habitual de un ladrillo. Sería una de las opciones. Para activar esos procesos que tienen que ver con la creatividad, que sobre todo van a ser la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuestas demasiado impulsivas y automáticas, sino, bueno, meternos ya más en el mundo de la generación de ideas rápidas, reflexión y solución. Entonces, eso se puede hacer en el día a día y ya os digo, son pequeñas preguntas, pequeñas historias en las que podemos mezclar la creatividad y la atención o pequeños retos breves, a lo mejor de 5 o 10 minutos como mucho, al principio del día o al principio de la sesión de tarde, pero que sirvan sobre todo como activación. Y ya os digo, muy parecido a cómo introduciríamos lo que son las rutinas, destrezas y habilidades de pensamiento, pero en este caso con este carácter creativo.
a través de la palabra, a través del dibujo, o bueno, o a través de cosas que incluso puedan ser ciertamente cómicas, porque es verdad que dicen que el espacio más directo entre dos personas es el humor. Entonces, a nivel de ambiente de aula, o reconocimiento o desarrollo de la empatía, también viene que introduzcamos estas secuencias. Por ejemplo, a vosotros dos os voy a pedir que escribáis una frase de bienvenida, pero cada vez que aparezca una A, la quitáis, la omitís. Pero escribís la frase de bienvenida sin as. ¿Vale? Os dejo nada, 10 segundos, esto es rápido. Una frasecilla, pero no pongáis la A. ¿Sí? ¿Queréis leerla en alto? Yo he puesto, hola todos, que tú estés hoy, gracias por venir. Bueno. ¿Y tú, Ana? Yo parecida también. Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? Bueno, pues se trata también, son rutinas para romper el hielo y parece muy sencillo, pero ya estamos un poco saliéndonos de ese pensamiento convergente y literal en el que identificamos el símbolo, cómo se mezclan y cómo somos capaces de leer la frase sin problemas. Una pequeña alteración, que es quitar una de las vocales, y hay un pequeño esfuerzo que se trata sobre todo de calentar, de calentamiento. Incluso ahora la segunda parte sería leer la frase como si estuviese la A, pero sin estar escrita. Seguro que nos cuesta nada. Lo podréis hacer del tirón. Pero al final, nuestro cerebro está preparado para prever elementos que no aparecen y que sabemos que tendrían que estar allí. Lo difícil es al revés, el primer ejercicio. Quitarlos y romper con ese esquema que tenemos de prever el error y poder leer palabras reconocibles aunque falten elementos y hacerlo otra vez literal. Un poco el acto creativo a la inversa, pero estas pequeñas cosas son las que nos sirven para en el día a día pues ir haciendo esos calentamientos creativos. Incluso, y vuelvo a retomar lo que es las habilidades, las destrezas de pensamiento, las podemos utilizar. Cualquier profesor que por las mañanas tenga él establecido ese uso de rutinas, podemos introducir también la creatividad. A mí me gustaba mucho trabajarlo a través de textos. Entonces, solía utilizar pequeñas fábulas, pequeños cuentos que terminaban con una pregunta que estaba relacionada con la toma de decisiones. Muchas veces lo utilizaba para trabajar incluso los valores sociales o individuales, ¿no? Pues, me acuerdo siempre, había un cuento que me gustaba mucho que es el de Pobre Corderito, que al final describe la situación de un cordero que está enfermo en mitad del rebaño y tienes que hacer algo con él. Entonces venía la toma de decisiones. Toma de decisiones que podían ir desde la inocencia de pase lo que pase, lo vamos a curar y llevar al veterinario, o decisiones más drásticas en las que, bueno, pues había alguno que decía, bueno, es comida, o sea que si está malo tampoco pasa nada, lo llevamos al horno. Bueno, había para todo. Pero aquí se puede introducir de manera muy fácil. Puedo seguir trabajando esas rutinas de pensamiento, esa toma de decisiones a través de los cuentos, a través de los textos, pero puedo dejar siempre los finales abiertos. Puedo introducir una actividad y que esa parte creativa sea cierra la historia, termina el final, invéntalo. O otra, que también hacemos mucho, que es alternar una secuencia de 10 viñetas en la que en las viñetas impares hay dibujos y en las viñetas pares vendría el texto. Lo que hacemos es hacer desaparecer partes. Puede estar en la viñeta 1 el dibujo, pero no aparece el texto de la 2. De repente no aparece el dibujo de la 3, pero sí que aparece el texto de la 4. Y empezamos un poco a imaginar y a relacionar lo que podría ser o lo que podría entender desde un dibujo o lo que podría entender desde un texto. Ahí sí que vais a ver, incluso os va a servir para comparar
el nivel de lectoescritura o el nivel de madurez de pensamiento profundo cuando sean capaces de unir ideas de manera más fácil o más complicada. Ya no solo un elemento de creatividad, ya es un elemento de manejo de otras herramientas propias de la escuela. Pero bueno, son todo ideas, ya os digo, como de calentamiento para el principio del día, al principio de la tarde, en cualquier momento de inicio, nos sirve para activar y para trabajar la creatividad de manera muy sencilla. Si lo hacemos de forma sistemática, sí que vamos a ver que nuestro alumnado se acostumbra a poner en juego su creatividad. Si no, lo que estamos haciendo es forzar. O sea, también pongo el mismo ejemplo que los adultos no nos damos cuenta. Llegamos un día a clase y decimos, por favor, sacar boli, sacar papel y escríbeme una redacción de un folio. Y nos quedamos tan a gusto. Pues yo cuando hago cursos presenciales, sobre todo, me gusta hacerlo con los adultos, entrar y decir, por favor, sacar un papel, un boli y hacerme una redacción de un folio para ver qué es lo que sentimos de manera tan abrupta que nos introduzcan una actividad que no imaginábamos y que a lo mejor tampoco habíamos ensayado. O sea, lo primero que haces es crear inseguridad. Con la creatividad es lo mismo. O sea, vamos a pedir a alguien que sea creativo, pero no le estamos enseñando, no le estamos entrenando, no le estamos dando herramientas. Entonces, es interesante y es necesario que cada día, pues con pequeños detalles, lo introduzcamos. Comparto otra vez pantalla. Aquí os ponía alguno de los ejemplos. Pues eso, 30 usos para un ladrillo. No hace falta 30, con 10 ya serían suficientes. Completar dibujos simples, el garabato o incluso hacer un reto. Por favor, con cuadrados, rectángulos, círculos y triángulos, dibuja el aula en el que te encuentras ahora mismo. Bueno, es un poco una identificación del espacio y de forma creativa jugar con las figuras básicas. Pero en definitiva, romper patrones. Es salirnos un poco de la caja normal de pensamiento y es hacer que veamos las cosas de manera diferente y sobre todo creando un ambiente que puede ser positivo para ello. El sentido pedagógico de estos calentamientos. Yo os decía que al final, cuando trabajamos la creatividad, esto está totalmente vinculado con otras cuestiones. A nivel de habilidad cognitiva, sobre todo muy relacionadas con las funciones ejecutivas, porque vamos a hablar de una reducción de esa rigidez y un aumento de la flexibilidad, un mejor manejo de la inhibición y sobre todo, pues bueno, ese cambio de tarea, esa planificación, pues vamos a ver cómo poco a poco va en aumento. Después también conseguimos que cada vez haya más coordinación entre esas redes neuronales que explicábamos que intervienen, sobre todo entre lo que es la red de modo predeterminado, la que genera las ideas, y la del ejecutivo, que es la que organiza. Es la base, o sea, el último paso ya es una toma de decisiones cuando todo está en su sitio, cuando todo está ordenado. Pero entrenar esa primera parte de coordinación entre genero ideas y las ordeno, y que esa parte sea muy rápida, pues bueno, te convierte en más eficaz y más creativo. Cuando hacíamos la actividad de dibujar la casa, nos decía que la parte creativa no la vamos a medir por lo bien que habéis dibujado la casa, sino que realmente lo hacíamos en base a cuántos elementos había, cuántos detalles, porque cada detalle del dibujo respondía a una pregunta que os habíais formulado y a una pregunta que habíais contestado. Entonces, eso tiene mucho que ver con estas dos redes. Tener entrenada la generación de ideas y tener muy entrenada la ordenación de esas ideas. Sobre todo para reducir esa rigidez de pensamiento o esa convergencia en la que cada vez que lanzamos el pensamiento tratamos de que todo tenga una explicación lineal, convergente, estructurada. Necesitamos mejorar la fluidez, que todo sea mucho más rápido, mucho más natural y más entrenado. Entonces, desde luego que esto requiere de una preparación mental y de un clima favorable. Esto último es clave. Hablábamos también que venimos de unos años, de unos tiempos en los que la creatividad realmente, o sea, no encontraba su sitio dentro de ese ordenamiento docente o ese clima de aula. Decíamos que la pregunta es la estrella de la creatividad, el cuestionamiento,
Y fijaos que veníamos de los años 80 en los que uno de los castigos era vete al rincón de pensar, o sea, el pensar era un castigo. Por lo tanto, pues bueno, crear ahora un clima favorable en torno a la pregunta, al cuestionamiento y de alguna manera al poner en duda de manera crítica ciertas cosas, pues cuesta darle la vuelta a la situación y empezar a ver eso como un clima favorable. Es el gran reto de la creatividad. Yo creo que es comprenderla realmente cómo funciona, cómo se trabaja y darle su espacio en la escuela. El resto, pues como veis, una explicación más cognitiva, cómo nos activamos, cómo dejamos de ser más rígidos, cómo aumentamos la fluidez y sobre todo, pues bueno, esas habilidades cognitivas, esos pensamientos, pues cómo se van ordenando y cómo van funcionando. Vamos a empezar con la primera de las técnicas que vemos hoy, que es el reframe. Sí. Una pregunta antes de cambiar de diapositiva para que no se quede fuera de contexto. Sí. Ahora me pondré la cámara, ya me disculparás que es que he llegado a casa hace 10 minutos y estoy todavía dando vueltas por casa. Con lo de la sesión de generación de proyectos de mi aula de capacidades del cole, hoy hemos tenido justo la sesión de folio giratorio, donde a partir de la idea inicial de mía y luego la de cada alumno y alumna han ido haciendo ese folio giratorio para ir enriqueciendo las ideas de los demás. Y con todo esto que has explicado ahora de la rigidez, claro, ¿qué ha pasado? Pues que ya partiendo de que ha habido quienes ni siquiera, digamos, han sido capaces de generar su propia idea inicial o realmente han puesto alguna cosa, en algún caso, que distaba mucho de lo que se les estaba pidiendo, el problema realmente se ha dado cuando, pues yo creo que justo es eso lo que ha pasado, que ha habido muchos momentos en muchos alumnos de rigidez, de decir, es que no sé qué añadir, es que no sé cómo mejorar esto, es que no se me ocurre nada para poner. Y realmente eran bloqueos, porque además no ha coincidido en todos los momentos en esos poquitos que realmente no se esfuerzan. Es que había algunos de los que en otros folios o en su propia idea cero han puesto cosas muy brillantes, pero según lo que les llegaba realmente se quedaban totalmente bloqueados. Entonces, justo también te iba a decir que si bien esa me parece una clave y entiendo que una forma de entrenar que esa rigidez no aparezca es precisamente hacer este tipo de actividades con más frecuencia, si las estás haciendo y se da de una forma acusada, como me ha pasado hoy, ¿qué estrategia puedes aplicar para intentar desbloquear a esos alumnos y que se salgan un poco de porque al final también es rígido, quieras o no, sin querer, el patrón que tú les has dado para responder la actividad? No sé si me explico. Entonces, ¿cómo lo haces para sacarlos del bloqueo creativo? Dicho así. Claro, aquí tenemos que ser conscientes de dónde venimos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es una práctica totalmente inductiva y en gran medida instruccional. Entonces, nosotros estamos creando una serie de alumnos que son literales. ¿Qué quieres que haga? Lo que me mandes, pero explícamelo muy bien, porque voy a hacer paso a paso lo que tú me digas. Entonces, no es que se acaben pronto las ideas, es que directamente las ideas ni surgen. O sea, el bloqueo del que hablas, en muchos casos se habrá dado porque directamente, o sea, no es la forma de trabajar. ¿En qué punto te encuentras? En un punto en el que vas a tener que hacer mucho acompañamiento para ir haciendo esa transición de lo inductivo a lo deductivo. Vas a tener que ir dando un poco chispas. O sea, tú vas a ver que no son capaces y vas a tener que dar una chispa que encienda un poco el pensamiento. Pero sobre todo, que perciban confianza. O sea, que es que la tarea sí que es abierta. La tarea sí que les permite pensar, la tarea sí que les permite hablar, la tarea sí que les permite dar opciones. Que es a lo que a lo mejor no están acostumbrados. Pero viene por eso, porque si yo tengo una cultura en la que de manera sistemática se me está diciendo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, yo lo que espero que hagas conmigo es eso, que me digas lo que tengo que hacer y cómo. Si le quieres dar la vuelta a esto, me vas a tener que acompañar poco a poco. Entonces tienes que crearte una secuencia de transición. El primer día no tendrás esa respuesta. Les vas a tener que ir dando tú pequeñas pautas. Harás esto. ¿Habéis pensado que a lo mejor... Entonces, tienes que ir introduciendo preguntas. En la técnica esta que vamos a ver ahora, que es el reframe, que es la reformulación, quizás te podría ayudar.
porque al final es, ¿qué pasaría si, qué harías si ocurriese esto? ¿O qué piensas que podrías cambiar? Una forma de dirigirlos es utilizando precisamente el reframe, que es reformular lo literal. Eso es un paso intermedio. No les digas que generen ellos ideas originales, sino que empiecen a reformular lo que tú les has ido introduciendo. Es que ahí el error entonces ha sido mío por no darme cuenta de esto, porque claro, ¿pero por qué? Porque yo iba con la mentalidad justo de lo que has dicho al principio, de decir, no, es una actividad en la que ellos generan sus propias ideas, no se las sesgues, ¿sabes? Entonces dices, ostras, claro, yo veía algún folio hoy y además a ti también te vienen ideas, ¿cómo no te van a venir? Y dices, ay, le daría esta pista o esa chispa, como dices, pero claro, vas con la idea de darles tanta libertad que a lo mejor, pues sí que, tal y como has dicho, les hubiera ido bien un pilín de guía, ¿no? De chispa Sí. para... Claro, y luego también te pasaba que había otros que ante el bloqueo para responder o añadir algo lógico o coherente o que siguiese el hilo, han ido al extremo opuesto, que en vez de quedarse bloqueados, pues alguno ha puesto alguna auténtica tontería muy grave, que incluso, claro, y también con lo que dices de lo que decías del ambiente, tienes que también promover una cultura del respeto, que no por el hecho de que te doy libertad creativa puedes poner burradas que lo que hagan sea menospreciar el trabajo que han hecho otros compañeros antes que tú. Pero también haciendo eso les cortas, porque les estás diciendo este tipo de añadidos irrespetuosos, cómicos, pero que se salen totalmente de la actividad, no están bien. Y hay que ir un poco pues viendo dónde está el equilibrio, ¿no? Entre el clima de convivencia y de comodidad y de confianza con el ni guiarles mucho la actividad ni dejársela demasiado abierta. Introducir este tipo de prácticas en el aula, o sea, tiene una gran exigencia para el docente, para el manejo del grupo. Porque evidentemente pues tienes que ver cuando le estás dando mucha cuerda a uno que se está aprovechando y de qué manera lo cortas sin cortar la actividad. Pero eso al final sí que es cierto que es un poco ya de experiencia y de aclimatarse también al método. Pero ya te digo, cuando algo lo ves muy rígido, muy bloqueado, hay que ir introduciendo esa chispa para desbloquearlo. No podemos pasar de algo totalmente inductivo a algo deductivo. A mí me pasaba con el grupo de los chiquitines, estoy esta semana haciendo concursos de creatividad a través del uso de matemáticas. Entonces el reto es el reto de los 4 cuatros, que consiste en que, utilizando operaciones que incluyan 4 cuatros todo el rato, tenemos que obtener todos los números del 0 al 100. Da igual las matemáticas que tú sepas. La cuestión es la capacidad creativa y original para unir lo que sabes y empezar a crear números. Pues bueno, y eran los más chiquitines. Entonces, están por un lado tercero y cuarto, por otro está quinto y sexto, por otro primero y segundo de la ESO y por otro tercero y cuarto. Que antes de empezar les pregunto y todos dicen, pues va a ganar los de tercero y cuarto de la ESO. Y ahí es donde meto primero esa chispa, que digo, nunca ha ocurrido eso, siempre ganan los pequeños. Porque claro, tú ves que la situación se está poniendo muy a favor de unos y muy en contra de otros. Entonces, esa situación le tienes que dar la vuelta. Entonces, yo ahí digo, siempre, sería la primera vez que ganan los de cuarto de la ESO. Mentira, pero bueno, uno lo dice. Y hoy trabajando con el grupo de los pequeños, sí que llega un momento que a lo mejor han encontrado el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8 no. Claro, lo que no puedes hacer es dejar a 7 alumnos de 8 años pajarear en torno al número 7 por los siglos de los siglos de los siglos. Ahí es donde digo lo de la chispa. Empiezo a dar pistas. O sea, en ese momento sí que vuelvo al aula dirigida para hacer que encuentren el 7. Y has roto el bloqueo. El bloqueo era el 7. Pero luego ya en cuanto pasan al 8 vuelve a empezar otra vez la dinámica. Y seguimos con esa dinámica de creatividad. Pero que un momento, una situación, no corte una actividad entera que te va a permitir trabajar en profundidad por la creatividad, el pensamiento crítico o lo que sea. ¿Por qué lo haces también así? Os lo explicaba en la primera sesión, ese triángulo que está el pensamiento creativo unido al crítico y a la motivación, sobre todo esa motivación. O sea, no podemos dejar tampoco que empiece a haber situaciones de fracaso constante, de frustración, de bloqueo, porque entonces nos estamos comiendo todo el proceso creativo porque va en contra. Entonces, fíjate si es importante esos momentos de chispa, de desbloqueo,
que no hay que, o sea, no nos tiene que temblar la mano, o sea, eso es un empujón en toda regla, pero es que hay que hacerlo para saltar el bache. Estamos trabajando en otra cosa, no estamos trabajando en si bien o mal, estamos trabajando en quiero que pienses de forma creativa y ahora hay un elemento que no te está dejando hacerlo, lo quitamos y sigue con el trabajo creativo. Cuantas más veces saltemos ese obstáculo y sigamos en el tiempo con este entrenamiento, más veces de éxito tendremos. Y cada vez serán menores los obstáculos. Pero de primeras no podemos hacer que por trabajar de forma creativa no vaya a haber problemas. O sea, ahí somos nosotros los que tenemos que romperlos. Entonces, que no nos importa. O sea, estamos quitando las paredes y los techos, pero sabiendo que de vez en cuando hay que manejar el aula. O sea, el docente sigue estando ahí. Y tenemos que saber que venimos de una práctica que normalmente es instruccional. Y es muy difícil eliminar eso. O sea, la gran mayoría de nosotros hemos aprendido mucho y bien, además, gracias a la instrucción. Bueno, pues tampoco la demonicemos, o sea, está ahí, ¿eh? Pero hay otras formas de potenciar. Entonces hay que verlo. ¿Sí? Pero ya te digo, es normal, ¿eh? Lo que te ha pasado. Simplemente es eso, cuanto más tiempo lleves ya manejando estas situaciones, más las irás bordeando, sobre todo por eso, porque poner en marcha estas cuestiones, pues el aula se complica, ¿vale? Entonces, una de las técnicas, el reframe, es reformular. Esto sirve tanto para alumnos como para docentes. Es más, casi lo recomendaría más para los docentes. O sea, un trabajo de pensamiento creativo del docente sobre sus propias prácticas. Lo pongo un ejemplo, los deberes tradicionales ya no me funcionan en el aula. Yo estoy mandando actividades, no veo progreso, prácticamente hay como un hábito sistemático de llegar a casa, hacerlos, pero no hay poso. ¿Qué hago? Tengo que reformular eso. Entonces el reframe es hacerte ese tipo de preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cuál es el problema? ¿Qué podría cambiar? Hasta que llegas, por ejemplo, a una reformulación sobre los deberes que dices, los he convertido en retos breves. En retos breves que a lo mejor no tienen como finalidad el demostrar o el poner en práctica lo que te he explicado yo en clase, sino todo lo contrario. Es un reto mucho más deductivo que no voy a evaluar si está muy bien o muy mal, voy a evaluar o me voy a fijar más en la profundidad de lo que tú me muestras y es el punto de partida de lo del día siguiente. O sea, puedo incluso darle una vuelta a la utilidad de los deberes para que no sean el final de la clase de ese día, sino que de alguna manera sean como un flipper, un inicio de la clase del día siguiente. O me puedo plantear otro problema como docente, decir, mi alumnado no participa en clase. Pues ahí voy a poner en marcha la técnica del reframe. Me voy a formular por qué el alumno no participa. ¿Qué puedo hacer? Quizás tengo que empezar a utilizar un cooperativo y aquí el uso del cooperativo vendría justificado porque voy a hacer interactuar al alumnado. Quizás me vaya a funcionar mejor el trabajo en parejas. Introduzco trabajos específicos de creatividad para aumentar la interacción, pequeñas técnicas, pequeñas rutinas cada día. ¿Qué es lo que hago? Pero es la reformulación, ¿vale? Hay que cambiar la perspectiva que tenemos de algo porque hemos determinado que no funciona, que no nos está dando el resultado. Entonces, lo vamos a mejorar, ¿vale? Un ejemplo que os hago, pensar en algo que os haya pasado en clase y que no nos haya funcionado. Algo muy concreto, ¿eh? Una cosa. O sea, yo, por ejemplo, ¿con qué no estoy contento? Con el examen tradicional. No estoy contento. Luego le daremos una vuelta a eso. Pero ahora sí que os digo a vosotros, pensad solo una cosa y sobre ella dar 5 opciones. Esto, Marc, tú que has sido alumno mío, ¿tú te acuerdas cuando llegaban las prácticas y os decía, cualquier grupo me puede dar una opción B de práctica? ¿Vale? Pues ahí lo que estábamos utilizando es el reframe.
yo te he dicho que como práctica 2 de mi asignatura puedes hacer el diseño de un POAT o puedes proponerme una práctica en la que me hagas ver que vas a aprender lo mismo que con lo que yo te he propuesto, pero te motiva más, te parece más práctico, te parece más útil. Pero es la reformulación. Entonces, estas reformulaciones las puedo lanzar o proyectar sobre mi alumnado o las puedo utilizar yo. Porque la creatividad no pensemos que voy a hacer de mi alumno un alumno creativo. Hasta que tú no seas un docente creativo, tu alumno no lo va a ser. Porque si esto va de entrenamiento y el entrenador eres tú y no eres creativo, mal. Entonces, estas técnicas, lo primero que tenemos que saber es que se aplican sobre nuestro trabajo. Entonces, pensar ahora en el vuestro. O sea, algo que no os ha gustado, algo que no ha funcionado, dar 5 alternativas. Pensar en 5 alternativas. Y estaréis haciendo un trabajo de reformulación basada en una técnica creativa que sabemos que funciona. Y tiene mucho que ver con la autoevaluación, el reframe. Entonces, ¿qué pasa en mis aulas si aprovecho el reframe para trabajar la creatividad? ¿Qué voy a conseguir además? Que mi alumnado empiece a comprender lo que es la autoevaluación. Y entonces los procesos creativos los voy a unir a los procesos de evaluación. Porque en el aula las cosas por hacer no las podemos plantear. Tiene que haber siempre un algo, un porqué. Entonces aquí el sentido del reframe lo encontramos sobre todo en la amplitud de mira sobre lo que es la evaluación y entrenar la creatividad a la vez que voy a empezar a entrenar otras formas de evaluar como es la autoevaluación. ¿Tenéis el ejemplo y las 5 opciones? Más o menos. Si son 3, pues 3. Tampoco... A mí se me estaba ocurriendo, por ejemplo, cuando hacen alguna actividad por equipos. ¿Mm? Bueno, por equipos que sería colaborativa, unos intervienen y los otros no aportan nada y no participan. Entonces, posibles ¿Cómo la opciones, pues a lo reformularías? mejor una tutoría entre iguales o un aprendizaje entre iguales podría ser. Poner algún alumno ayudante o hacer diferentes niveles de capacidad, se me ocurre, que es la idea que llevo en mente. Bueno. No lo sé, podrían ser diferentes opciones. Para que no se quede ninguno ahí colgado, que a veces pasa. Sí, pero la cuestión es esa que si no te lo reformulas nunca, lo único que hacemos es ir viendo cada día lo mismo, sin poner remedio. Entonces, mucho hablamos de evaluar a los alumnos, mucho hablamos de que el alumno tiene que hacer esto, lo otro. Pongamos el foco en nosotros. ¿Cómo aprenden? Pues muchas veces aprenden como nosotros les enseñamos. Entonces, va a depender mucho de estas prácticas que introduzcamos, ¿eh? A mí me parece una buena solución la de la tutoría entre iguales. Que haya un poco esa conversación, ese feedback entre ellos. Que va a hacer de detonante también, para que arranquen. O sea, que podría ser. Sí, porque es que, Sí. no, que te interrumpo, que No. además muchas veces ves que ellos trabajan mejor y entienden todo más si se lo explica un compañero que si estás tú dándole vueltas, venga, vamos a hacer esto, intentando que lo entiendan, pero es que muchas veces no funciona. Y lo explican ellos y en un minuto Sí. lo han cogido, hacen caso, trabajan. Sí. Bueno, pues ya te digo, para esos casos, utilizar reframe, reformularnos las cosas y en esa variedad de soluciones, además, por eso os he dicho al menos 5 opciones. En un paquete de 5 opciones, una situación de estas está la solución seguro. Seguro. O sea que... ¿Tú, Marc? ¿Qué habías pensado? Yo estaba pensando en mi problema más habitual que en cualquier aula, que es el que estén callados y ya no tanto callados, sino siguiendo las actividades. A mí ya el hablar o no hablar no es una cosa que me moleste, creo que los únicos que pierden son ellos, pero claro, ¿qué me ha pasado? Pues que al hacer ese reframe me doy cuenta de que ya he intentado aplicar muchas de mis alternativas a la solución 0. O sea, si partes como solución inicial, por ejemplo, pues la clásica de pedir silencio en cualquier forma, buscas otras
actividades que les supongan motivadoras. Eso ni motiva a todo el mundo siempre, ni las puedes hacer todos los días a todas horas, ni tiene por qué ser siempre una solución. Luego, otra solución es el cambiar, que también es el debate que tenemos mucho de el mood, digamos, del docente, porque, claro, muchas veces, ¿qué pasa? Que se te comportan así porque eres demasiado permisivo o demasiado bueno, como dicen los propios alumnos, pero cuando te trasladas a lo que yo llamo el modo ogro, como ya te han conocido en la otra faceta, saben que en el fondo no eres ese tipo de persona o de maestro y sirve pues para dejar a los que menos se merecen que les pidas silencio o les pidas atención blancos como la pared, y a los que realmente tienen más dificultades para mantener la concentración o para estar en silencio les va a dar exactamente igual, y eso sí no pasan a la parte de burlarse. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues que no encuentro, igual que no lo encuentro en mi práctica docente diaria, un reframe que me permita solucionar el problema. Entonces, me he quedado ahí un poco atascado. La primera pregunta del problema es ¿por qué existe ese problema? Y entonces, a lo mejor la primera lluvia de ideas, el primer reframe es posibles opciones del por qué. Del por qué, claro. El por qué también hay muchas. No participan. ¿Por qué? O sea, ¿cuántos alumnos, sea motivadora o no la actividad, por su forma de ser, por la seguridad que presentan, van a participar? De 25, ¿cuántos? A participar activamente vamos a ponerle 20, porque realmente los que se distraen mucho, mi grupo es más pequeño, pero vaya, que si te lo digo con cifras reales, por ejemplo, con el de inglés, que son solo 8 niños, participar son entre 5 y 6. Siempre tienes 2 que van a estar totalmente desconectados, hagas lo que hagas. Y si lo que propones no les da seguridad, ¿cuántos participan? Menos. Claro. Pero eso también lo tengo muy contemplado. Claro, entonces ahí, claro, el enfoque dices, ¿empiezo entonces por la cuestión de motivación o empiezo por la cuestión de seguridad y de ambiente? ¿Cómo lo rompo? Yo hacía una actividad con los más pequeños, sobre todo, no me va a cansar, o sea, estas cosas son tan entrenables que cuanto antes las metes en el aula, mejor. Cada mañana empezaba a contar una historia muy rápida, que no traía para nada preparada. Incluso muchas veces me equivocaba. Y iba paseando por los pasillos de entre mesa y mesa. Y iba contando la historia. Cada día era una historia más loca y muy rápida. Que si hay 2 hermanos granjeros, uno va en un tractor rojo, otro va en un tractor verde, pero el del rojo pinchó la rueda delantera. Por favor, ¿qué ruedas ha pinchado? Me paraba ahí, preguntaba. No es una lección de clase, no es una actividad, nadie sabe por qué ha empezado el profesor a contar una historia. Ha roto el esquema. Si rompes el esquema se le rompe a todos. Entonces llegas y el niño responde. O de manera certera o una tontería, pero responde. Y en cualquiera de los 2 casos, lo que ocurre es que no pasa nada malo, porque si ha acertado, y si no ha acertado, provoca la risa, y hace un momento os decía que la distancia más corta entre 2 personas es el humor, y en la creatividad más. Entonces tenéis que buscar esas situaciones en las que uno empieza a introducir el entrenamiento, las habilidades cognitivas, la creatividad, pero sobre todo el clima. De esto no va a ser un error, esto no va a ser un fracaso. Si yo puedo fracasar, pero no estoy obligado a hacerlo, desde luego que me retiro, no quiero. Yo, siendo autobiográfico, yo pasé toda mi infancia callado en el aula, pues que no quería hablar, ni se me pasaba por la cabeza participar. Porque ¿para qué? Si lo sabía, lo sabía. Y si no lo sabía, pues no me apetecía evidenciar que no lo sabía. Conclusión, no participo. Además, tampoco era una práctica habitual, porque una cosa es participar y otra cosa es responder a lo que me preguntan. Eso no es participar, eso es responder a una obligación. Me está preguntando el profesor qué voy a hacer, contestar. Pero tenemos que aprender, pues eso, a ser creativos. O sea, ¿de qué manera rompo el hielo? Yo empecé a hacer eso. Buenos días, y después de dar buenos días empezaba a pasear por esos pasillos contando cada día lo que me daba la gana. O sea, a veces la historia no tenía ni coherencia. Y lanzaba preguntas, y preguntas, y preguntas, y preguntas, y preguntas. Y a la que te dabas cuenta, pues
la propia gracia de la actividad creaba atención, creaba comprensión y creaba un buen clima. Reducía el miedo y el estrés a la pregunta del profesor, incluso la presencia del adulto hablándote directamente, que eso también pasa mucho con los niños de hoy en día. Lanzas una pregunta y esa visión del adulto al niño pues un poco que paraliza. Todavía tenemos esas aulas. Entonces, bueno, la creatividad también sirve para romper este hielo. Ya os digo, utilizar mucho el reframe de manera crítica. O sea, preguntaros, pero desde lo más profundo, no desde lo evidente, ¿eh? Lanzaros preguntas desde lo más profundo, porque si yo me hago muy rápido las 4 o 5 preguntas que me pueden ayudar a reformular el problema, lo que hago es formular otra vez un nuevo problema en el mismo nivel. Y la cuestión es, ¿y si el problema es el nivel que yo he dibujado? ¿Y si estoy aquí cuando tenía que estar aquí? Eso no me lo he planteado. Es reformular primero el por qué hago las cosas. Y después cambiamos el cómo. Pero primero tenemos que saber por qué. O sea, siempre tiene que estar todo muy justificado. Pues aquí ya os digo un problema original en el que conviene lanzarse respuestas. Actividades en grupo con alumnos que elijan un problema real de la vida cotidiana y que busquen posibles claves de ese problema. ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? O sea, no sé, la crisis del cambio climático, que se reformulen el por qué pasa. O sea, lo sencillo es tener la idea que te proviene de lo que has escuchado. ¿Se ha dejado de oír? ¿Sí? Ah, vale. Aprovecho y digo hola. Supongo que se ha quedado sin internet del todo porque los WhatsApps tampoco le llegan. Así que Ostras. volverá, supongo.
Hola. 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 No sé qué ha pasado. Espera. No sé cuánto rato me habéis perdido, pero bueno. Bueno. Estaba explicando el método Scamper. Lo que estaba diciendo es que, a ver, es uno de los métodos más extendidos. Cada una de las letras responde a un verbo, a una acción que tenemos que hacer. Y aunque aparentemente es muy fácil de aplicar, porque casi es como un manual de uso, pongo siempre un ejemplo muy claro donde aplicarlo, que es sobre un enunciado de matemáticas, aplicar todo esto. La primera orden, sustituye. Te doy la opción de sustituir un elemento por otro que tú quieras. Te doy la opción de que combines, de que lo transformes mezclándolo con algo. Quizás el problema de mates lo quieras transformar en una comprensión lectora también. Te doy la opción de adaptar lo que tú creas que hay que adaptar en ese enunciado. Te doy la opción también a modificar cosas superficiales o cosas de contenido. O sea, puedes modificar desde lo que es el tamaño de la letra o el color de la letra a la extensión del problema o incluso al contenido para transformar a lo mejor un problema de mates de sumas en uno de multiplicaciones. Puedes proponer también otros usos, puedes eliminar y necesariamente lo último reordenar, porque después de semejante batiburrillo de cambios es necesario reflexionar y reordenar. El primer reto es que cuando introducimos tantos cambios es ver de qué manera somos capaces de ordenarlos para que todo vuelva a tener sentido. De alguna manera, cada vez que aplicamos cada uno de los pasos de Scamper, lo que obligatoriamente estamos haciendo sin darnos cuenta es aplicar entre medias también un reframe. Nos reformulamos si esto sigue teniendo sentido. Y si no lo tiene, el cambio que he hecho, la sustitución que he hecho, la adaptación que he hecho, la vuelvo a reformular. O sea que es un método bastante completo, bastante exigente, y aunque aquí parezca que es una secuencia muy lógica, pues es complejo. De hecho, para que un poco lo vivenciéis, a ver. Os voy a pedir precisamente lo que os estaba diciendo. Que escribáis un mini enunciado de un problema de mates. Inventároslo. Puede ser muy sencillo, pero inventároslo. 2, 3 líneas, como si fuese para niños, para alumnos. ¿Lo tenéis? Vamos a hacer una cosa. Vais a leer vuestro enunciado ahora, aplicaremos todos los cambios y no volveréis a leerlo en alto hasta que lleguemos al final. ¿Vale? O sea, ahora simplemente voy a necesitar que digáis el enunciado cada uno. Y vamos a intentar recordar, ¿vale? El problema que vamos a leer para compararlo con lo que nos va a llegar al final. Va a ser como un poco un teléfono roto, lo que va a pasar. Pero bueno, ¿quién empieza? ¿Quién me lee su enunciado? Venga, voy yo, aunque me he quedado que no me sé parte del enunciado, pero No sé esto si un cohete viaja... No te... Ah, espera. Ahora sí que te oí. Sí. Vale, pues decía que si un cohete viaja, me he puesto a 2.000 kilómetros por hora hacia la Luna y la distancia es, y he pensado, ostras, ¿y cuál es la distancia a la Luna? Me falta eso, ¿cuánto tardará en llegar? Vale. Cohetes y distancias a la Luna, acordaros, Marc. Yo he puesto
Jorge tiene 2 monedas de 1 euro y quiere comprar una canica que cuesta 1,28 €. ¿Cuánto dinero le van a devolver? Jorge, monedas y canicas. Ana. En una frutería voy a comprar 2 kilos de manzanas y 3 de naranjas. Pero luego mi hermana compra 2 kilos más de manzanas, pero se lleva 1 kilo de naranjas de las que había comprado. ¿Cuántas tengo ahora en total? Vale, pues nada, nos vamos a la luna, a la frutería y a por canicas. Ahora, sobre lo que habéis hecho, no hace falta que lo digáis en alto, vamos a aplicar la S de sustituir. Cambiar un elemento de vuestro problema por otro diferente. Pueden ser los materiales, pueden ser los formatos, los espacios, los tiempos, los datos, lo que se os ocurra, pero una sustitución, ¿vale? Cuando lo tengáis me decís, ¿eh? ¿Sí? Vale, ahora vamos a aplicar la C de combinar. Mezclar 2 o más elementos para crear algo nuevo. Esto nos va a implicar una reformulación. Porque ahora nos exige el método, nos exige combinar. Vosotros quizás os habéis centrado en algo muy lógico, en un único elemento, pero hay que combinar. Cada uno va a interpretar la combinación de una manera diferente, ¿eh? A mí, por ejemplo, al ver lo de la combinación, lo primero que me venía era, oye, ¿y yo ahora cómo mezclo matemáticas con naturales? ¿Vale? Hemos sustituido, hemos combinado y ahora os voy a pedir una adaptación. Pensar en los diferentes contextos de vuestro aula, pensar en los diferentes niveles, una adaptación de ese problema. Bien, en este mismo bloque de la adaptación, otro que puede ser muy compatible con él, que es la modificación. Modificar las características del problema. La complejidad, la intensidad, los datos. Pensar en cómo modificar y qué modificar. ¿Pero del original o de la última adaptación? No, de la última. Ahora vamos en cadena. Ahora, pensad bien en el problema actual que tenéis delante y plantearos lo siguiente. ¿Puede tener otros usos que no sea el inicial? Si puede tenerlo, plantearos si eso incluye modificar otra vez lo que tenéis o no. El uso se puede modificar únicamente con la introducción de una pregunta que cambia el objetivo automáticamente de todo el ejercicio. Vale, una vez que lleguéis a este punto, la siguiente acción es eliminar. De lo que hay, eliminar. Esta acción sirve para ajustar.
¿Cómo de diferente es la idea que tenéis ahora a como era hace 2 minutos antes de empezar esta secuencia? Yo me quedo sin ideas. ¿Es muy diferente lo que tenéis ahora? Vale, ahora queda el último paso. Ya hemos metido el batiburrillo. Ahora reordenarlo. O sea, ahora sí que es el momento de lo escribo ya para que tenga el último paso de coherencia. Vale, si lo tenéis lo podéis leer. ¿Quién quiere empezar? Venga, Marc. Y es que, a ver, los cambios que he hecho, claro, son si ya me lo llevase al aula. Entonces, mi enunciado, aunque lo he vuelto a escribir, realmente se queda muy abierto porque es nombre del grupo, es decir, alguien que tengas de verdad en tu clase, ha traído 2 monedas de 1 euro y quiere comprarse, en vez de la canica, un boli de estos que ahora llevan el 95% de los niños, que son con figuritas, que no me acuerdo de la marca, estos que tienen todos los niños. Porque ese es algo que está realmente en el aula y es mucho más cercano a los niños del 2025 que unas canicas que lo he hecho en plan viejuno y que cuesta, y en vez de poner 1,28 €, que era lo que había puesto al principio, averiguar cuál es el precio real de esos bolígrafos, que seguro además que buena parte de los alumnos lo saben. Y la pregunta que era ¿cuánto dinero le van a devolver? La mantengo, pero he añadido también cuántas monedas. Y luego, aparte del enunciado, otros cambios que he hecho en las distintas fases también son en vez de presentarles el enunciado solo por escrito, presentarlo también en un formato oral, es decir, decirlo el docente en clase y utilizar material real en el aula con monedas de las típicas que se tienen para matemáticas y que salga la persona en cuestión y otra persona, o puede hacer el propio docente de vendedor, a representar tanto el planteamiento del problema como su resolución, en vez de partir de lo que tenía al principio, que era un enunciado a pelo hecho sin tener en cuenta un montón de cosas. Date cuenta que, hombre, a ver, para empezar ya, si no estáis acostumbrados, lo que es un proceso estresante. O sea, esto es lo que digo, o sea, esto para juntar las manos para nosotros es muy fácil y cruzar los dedos así también, ¿verdad? Si giramos la mano, esto no es lo habitual, automáticamente en el momento en el que hacemos algo que no es habitual, ya no es la tensión de los brazos, lo que hacemos es estresar a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Vale? Pues aquí nos ha pasado también un poco lo mismo. O sea, lo primero que os habrá pasado es, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Esto dónde lleva? Ahora es hora de evaluar el uso de estas cosas. La principal diferencia con el tuyo, Marc, es lo que tú dices. O sea, yo tengo un enunciado de matemáticas y ahora lo que tengo es una situación de aprendizaje. Y me he dejado por añadir que lo enmarcaría no solo en área de matemáticas, sino en una que ahora, aunque no existe como área, se está poniendo muy al día en los colegios, que es economía cotidiana, que además los niños y niñas lo demandan muchísimo. La aplicación real del problema no es un problema imaginado, que incluso me cuesta entender ciertos elementos que aparecen. La cuestión es que a ti, en tu proceso creativo, es lo que te digo, has convertido un problema tradicional en una verdadera situación de aprendizaje que nos dicen que se tiene que adaptar a lo que sería una situación lo más real posible. Bueno, pues esto te ha costado un proceso de un scamper, pero tiene más coherencia. Bueno, la aplicación ahí está. Entonces, bueno, ¿quién lee ahora el suyo? A ver si seguimos con cohetes a la luna, con frutas o con qué estamos ahora. A ver, yo no lo he reformulado porque me he hecho un lío tremendo.
pero me he ido de la frutería a la alimentación saludable, se me ha Bueno. ocurrido. Digo, porque así lo trabajo en naturales. Entonces me he ido a diseñar un plato que tiene X carbohidratos, X proteínas, X vitaminas y otro plato que tiene otras proporciones diferentes. Entonces ahí lo he hecho más complejo y he metido, pues a lo mejor este plato tiene el doble de proteínas o una cuarta parte de esa proporción, para los que van un poquito más alto, adaptarlo. Y luego para relacionar todo eso, para que sea más competencial, pues a lo mejor terminar con una rutina de pensamiento para reflexionar sobre ese tema que estamos trabajando, que es la salud. Y cómo ha sido ese proceso del propio desarrollo del problema, vamos, cómo lo han ido cambiando ellos. Claro, pero fíjate las posibilidades que te da la nueva actividad frente al problema de naranjas y manzanas que teníamos. Pues es que cambia sustancialmente. Y hemos invertido 2 minutos en formular 8 preguntas. O sea, que no hemos estado un trabajo en equipo de hora complementaria del colegio. Que no, que esto han sido 8 preguntas sobre una actividad. Una actividad que llevada al aula iba a durar 10 minutos y ahora casi está cogiendo la dimensión de incluso de mini proyecto. Y solo hemos invertido 5 minutos en plantear 8 preguntas. O sea, imaginaos la importancia, o sea, lo que estamos perdiendo por no trabajar la creatividad, y en este caso no lo estamos haciendo con los alumnos, o sea, lo estamos haciendo en un proceso de creación con el docente, que es básico, o sea, o somos nosotros creativos o los chavales que van a aprender de nosotros. Entonces, es un poco aplicar el ejemplo. Venga, última actividad. La mía, digo yo. A ver, la había cambiado a un destino terrestre, Vale. luego la había puesto con presupuesto también, hablando de presupuesto, por darle una, combinarlo con otro tema, ¿no? Con la economía. Para adaptarlo me lo he llevado a ti mismo, ¿no? En vez de un vehículo, si tú pudieras teletransportarte. Y luego lo he cambiado a algo social. Llevar a la clase, cada uno tener ¿por qué, no? ¿Qué tarea le darías a cada uno en este trayecto? Y luego, como eliminamos, he dicho, pues, ¿y si no se puede hacer? Si se cancela, ¿qué hacemos? Y había incluido también una votación, ¿no? ¿Quién hace qué? Y así meter la democracia o... Sí, y ya cuando me dijo lo de la coherencia hay un espacio en blanco porque realmente ya no sabía. Bueno, pero a ver, o sea, tiene más coherencia de lo que pueda pensar. Te digo, o sea, lo primero es la sensación de gestionar este caos, porque parece que se nos está yendo de las manos, pero ahora cuando lo verbalicéis, no se ha ido tanto de las manos, o sea, es muy coherente. O sea, lo único es que no estamos acostumbrados a realizar o a plantear tareas tan abiertas, es un problema. Cuando las vemos, creemos que eso es muy difícil de manejar, muy difícil de trabajar, pero no es cierto. O sea, la cuestión es que nos tenemos que quitar un poco de la cabeza esa idea de inmediatez, esa idea de practicidad directa con este es el problema, esta es la solución y tiene que pasar todo aquí y ahora, y si no pasa aquí y ahora hemos perdido el control. No, las cosas que son profundas requieren más tiempo, requieren más sesiones. O sea, esto es bueno porque seguramente las 3 actividades os va a obligar a una cosa muy valiosa para trabajar la creatividad, para trabajar la organización, la planificación, la flexibilidad, que es que la clase de hoy va a terminar con un continuará, porque hoy no la vamos a acabar. Entonces, el próximo día, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de reformularnos el problema, de revisarnos dónde estábamos, qué habíamos hecho, cómo tenemos que continuar. Es decir, la siguiente sesión va a empezar sí o sí con una actividad de cuestionamiento, de autocuestionamiento. Entonces ponemos pensamiento crítico para después activar la creatividad y enlazarla con la motivación, que es el triángulo que explicábamos la semana pasada en la primera sesión. Este es el método Scamper. Cuando los niños van teniendo cierta edad, esto lo podéis proyectar en ellos.
O sea, crear una situación problema y que la vayan cambiando. Incluso una situación problema muy básica, que apliquen la solución evidente y cuando la hayan aplicado decir cambiar la solución. Otra forma de resolverlo. Y otra, y otra, y otra. Hasta que encuentren 3, 4 o 5 formas de resolverlo. Vuelvo otra vez al ejemplo que os decía de encontrar del 0 al 100 con los 4 cuatros, que es lo que estábamos haciendo. Cuando llegábamos a uno que parecía muy evidente, yo que sé cómo consigo el 4 con 4 cuatros. Yo les decía, encuentra otra forma. Y cuando la encontraba decía, otra más. Y al final el reto ya no era hacer el 0 al 100, sino que habíamos llegado a un momento en el que era de cuántas formas diferentes soy capaz de lograr el número 4 utilizando 4 cuatros. Y me reformulo todo el rato. Entonces, métodos guiados de creatividad como Scamper nos obligan constantemente a aplicar el método anterior que hemos visto, que es el reframe, reformular los problemas y las soluciones. Pero hoy lo estamos viendo sobre todo desde el punto de vista del docente, que ya digo, la siguiente sesión veremos las actividades totalmente desmembradas y alineadas con los métodos que vimos el otro día. Con el pin, con los sombreros y con todos los demás. Pero hoy el reframe para docentes, el Scamper para docentes y ahora creo que tocará, si no estoy equivocado, pasaremos al LARC. Ah, bueno, aquí os decía, esto lo he lanzado antes. El Scamper para transformar un examen tradicional, os lo recomiendo, ¿eh? O sea, el próximo día que estéis en clase y hayáis diseñado un examen de los de toda la vida, sustituye, combina, adapta, modifica, propone usos, elimina. Seguramente vais a pasar del examen tradicional de 10 preguntas a una situación problema que acabaréis teniendo que evaluar por profundidad y no tanto por aciertos directos. Y cuando trabajamos por profundidad es más fácil de poder observar o graduar el desarrollo de esas competencias que ahora nos piden en la evaluación y en las aulas, ¿vale? Pero, digo, otro de los ejemplos que os puede resultar muy útil es el examen tradicional, el próximo que diseñéis, una vez que lo tengáis, aplicar el Scamper y a ver qué sale de allí. Uy. Vale. Te digo, algo me he saltado. Mi primer diseño creativo. Esto es algo que os planteo para que os lo llevéis un poco como ejemplo al aula, ¿vale? Hay una parte que será para vosotros y otra para el alumnado. Hacer la prueba. Un enunciado muy, muy sencillito de algo, pero pasárselo al alumno. Y de una manera guiada, ayudarles a que lo transformen. Transformar esos enunciados es el primer paso para comprenderlos en profundidad. Y comprenderlos en profundidad es el primer paso para poder llegar a una comprensión profunda del concepto y poder crear tus propios problemas. Esto se ha dicho muchas veces. La manera más clara de saber que alguien ha comprendido el problema es siendo capaz de reformular un nuevo problema. Entonces, pues esto lo podéis hacer. O sea, cuando diseñéis de manera creativa, tener claro el objetivo, hacer una idea creativa muy básica, muy básica, muy básica, y una de dos, os apliquéis vosotros el método creativo para complicarla o compartirlo con el alumnado. O sea, hacer una tarea, una actividad de creatividad que gire en torno al diseño del proyecto. Y esto no es descabellado, ¿eh? O sea, que tengáis unas bases, unas guías de un proyecto de aula o de una actividad muy básica y con ayuda de vuestro propio alumnado se transforme en un proyecto mucho más creativo, mucho más motivador, pues no es para nada complejo. Tú, Marc, comentabas que has estado trabajando en las aulas de desarrollo, estabais con lo de la lluvia de ideas y demás. Esto al final es esto que os estoy planteando ahora. Lo comentamos en la sesión anterior, que hay una forma en la que hacemos como unas sesiones de oficina donde el alumnado se sienta, introducimos unas temáticas y ellos en cada uno en una hoja va desarrollando un proyecto en torno a esa idea.
y después mediante el folio giratorio va pasando la hoja de persona a persona donde van incluyendo detalles. Al final lo que nos damos cuenta es que en un trabajo colaborativo de 5 o 6 personas aparecen 5 o 6 ideas muy similares, pero que cada una de ellas introduce un elemento diferenciador, que es el que cogemos para que exista ese detalle motivacional en ese proyecto global que vamos a hacer. Pero es esto que os estoy diciendo. O sea, es mediante un trabajo colaborativo de aporte y transformación de ideas el desarrollo de una actividad compleja, que traía prediseñada un docente y que ha manejado la idea, porque manejar pues, a niños pues, siempre es relativamente fácil, la diriges de alguna manera, pero les estás dejando esa parte de aporte y salen proyectos muy interesantes. Yo ahora, con estas clases que os decía, unos están diseñando una academia web. La academia web casualmente tiene todas las asignaturas del aula y casualmente todas presentan clases magistrales, apuntes, esquemas y píldoras y podcasts sobre las temáticas. Entonces, semanalmente, lo que hacemos al trabajar esa página web es hacer un repaso de todas y cada una de las áreas, mediante un podcast, una píldora formativa, un esquema o un mini resumen. Es una herramienta de uso, a la vez que es un proyecto educativo que han diseñado ellos y que yo los he manipulado para introducir un poco la parte de clase. Claro, si no, la idea hubiese sido loca. Otros tuvieron, o sea, si llegan al final a las mismas conclusiones. En vez de ser una academia web, pues lo que tienen es una app. Una app con sus áreas y sirve para que tú tengas retos, mini actividades creadas por ellos, muy rápidas. Operaciones básicas, pues un reto de operaciones básicas que se han inventado ellos, que han comprobado en clase, a medida que la diseñan, a medida que la comprueban, están trabajando eso. Lo de menos es la app. Y ya está. Otros han creado una especie de videojuego, donde han hecho un edificio en 3 dimensiones, cada planta es una asignatura y cada habitación de la planta es un nivel. Entonces lo que han creado es un aprendizaje nivelado por cada una de las asignaturas. Pero la excusa que ha sido dirigirles hacia un proyecto adaptado a sus intereses y que representan todas y cada una de las áreas curriculares que vamos a repasar. Y no pasa nada las herramientas que tengamos que utilizar. La cuestión es que ahí hemos creado un poco el ambiente o el contexto de estudio de forma muy creativa. O sea, nada de lo que hacemos es lo más cotidiano o habitual, pero el resultado sí. Al final, detrás de todo esto hay técnicas de estudio, hay repaso, hay contenido, hay lo que hay, pero de forma creativa. O sea, la creatividad no elimina el currículum. Lo que hace es presentarlo de manera diferente. Y eso es lo que ganamos con ello. A ver. Vale, entonces, bueno, ese primer diseño creativo, yo os digo, os doy la idea de esta experiencia que os acabo de contar, compartirlo con los alumnos. Al menos una vez al trimestre, intentar hacer un proyecto colaborativo con ellos y a ver qué sale, ¿vale? Resultados que vais a tener de esas sesiones en las que vais a compartir con ellos el trabajo creativo en torno a un contexto, evidentemente, educativo. Pero es una mayor comprensión. Va a haber más profundidad en el trabajo. O sea, no es lo mismo exponerte a un reto dado que ser tú el que lo manipula. O sea, cuando hablábamos de situar al alumnado en el centro de su aprendizaje, o sea, eso es imposible si no compartimos con ellos realmente el protagonismo, si no les damos esa posibilidad de manipulación. Entonces, claro, ahí sí que tenemos que recurrir a una práctica real, a una aplicación de técnicas. Esto no puede ser simplemente pues, una serie de ocurrencias que se quedan en lo que es la parte más estética. No, tiene que haber una profundidad. Para que haya profundidad tiene que haber técnicas muy, muy refinadas. Y yo creo que hoy habéis podido ver que no solo son una apariencia, sino que de verdad tienen su utilidad. De manera muy rápida hemos empleado Scamper sobre un triste problema matemático y mirad cómo ha evolucionado la idea, vamos, respondiendo únicamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acciones básicas.
¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Que cada vez tengamos más capacidad de reformulación, tanto el docente como los alumnos. Y si el reformular lo asentamos dentro de nuestra clase como una práctica más, una práctica habitual, a la vez que reformulamos, introducimos la pregunta, introducimos el cuestionamiento y, por lo tanto, introducimos el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Si hay aspectos críticos y hay aspectos creativos, va a surgir la punta de ese triángulo, que es la motivación, seguro. Bueno, y poco a poco pues iréis avanzando en esa parte del diseño y de cómo lo vais a poder ir integrando en vuestro día a día. Os decía que esta segunda sesión es ir viendo la utilidad de todo esto y lo mejor es ir palpándolo para que veáis que no es que lleve un trabajo excesivo, es una cuestión más de técnica y de conocimiento y de saber formular las preguntas y de la manera adecuada. Pero cuando tengáis esa parte más cogida, meter la creatividad en el aula es algo muy, muy sistemático y muy sencillo. Otros elementos, yo pongo aquí un problema para el alumnado. Esto con los universitarios también sale muy bien porque te ayuda a mejorar tu clase. De hecho, os lo pongo para que este problema sea un problema también que utilicéis vosotros. Que vuestro alumno imagine cuál es la clase más aburrida del mundo. Y sobre todo, os diga las características de esa clase aburrida. Y vosotros tomar nota de eso. Pero sobre todo, traspasarle el problema y decir, bueno, pues si esta clase es la más aburrida del mundo, ¿cómo dejaría de serlo? Igual que os han dado los tips más importantes para identificar algo que no es para nada ni motivador ni pedagógico, os van a dar desde su punto de vista, y yo os digo, aquí esto nos está sirviendo para conocer todos los puntos de vista, cuáles son los elementos clave para que precisamente esa clase ni sea la más aburrida ni sea la menos pedagógica. Entonces esto se puede hacer muy, muy rápida y cada una de esas características negativas se transforman en características positivas. A partir de ahí podéis crear el debate más largo y más intenso que queráis. Es ya un juego de palabras y de intenciones que podéis manejar como adultos, pero sí que está muy bien, pues sobre todo para... Yo esto lo trabajaba mucho en tutoría y a mí me servía también de termómetro para saber cómo estaba actuando hasta ese momento y si mi práctica debía de variar. O sea, esto tampoco consiste en cómo me lo voy a pasar bien y qué mal lo haces porque no me gustan tus clases y me aburro. No es esto, pero sí que es tomar ciertos detalles. Otra de las cosas más positivas que tienen el emplear estas técnicas de creatividad, sobre todo el Scamper, cada vez que combinamos, transformamos, sin darnos cuenta, vamos introduciendo más elementos que tienen que ver o se relacionan directamente con el DUA. El pensar, el reformular, el cambiar, pues bueno, nos hace tener esa mirada también adaptativa y seguramente si cogéis y analizáis desde esta perspectiva DUA el enunciado inicial, que al fin y al cabo era un enunciado puro y duro, a la práctica última que estéis pensando, ideando, pues bueno, tiene muchos más elementos adaptativos e inclusivos la última que la primera. Eso casi con toda seguridad, ¿vale? Ahora llegamos a uno de los métodos que ya anuncié el primer día, que era de mis favoritos. Es el método LARC. Bueno, se basa en estos 4 elementos y sobre todo a lo que nos ayuda es a poder observar cualquier problema desde un punto de vista muy objetivo y empezar a aprender a preguntarnos objetivamente sobre los problemas. Si nos convertimos en unos observadores hábiles y aprendemos el arte de cuestionar, el arte de preguntar, desde luego que toda la primera base de la creatividad la tenemos adquirida y del pensamiento crítico también. Entonces, ser un buen observador y saber hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado son 2 habilidades que desde luego les puede venir muy bien a cualquiera de nuestros alumnos. Yo sí que es cierto que lo recomiendo y lo he usado mucho en grupos con alumnos mayores, pero con pequeños de segundo, tercero de primaria tampoco me ha ido nada mal. O sea, al final es lo que decía al principio, cuanto antes introducimos estos métodos,
más años tienen de recorrido y más capacidad de absorción tiene el alumnado. Entonces, bueno, es un proceso que nos permite utilizar la creatividad y el pensamiento divergente desde una estructura lógica, que parece que esto choca, pero bueno, no. Al final es conocer la técnica y mantener los elementos que la convierten en una técnica creativa, pero no hay mayor problema. Entonces es mira, pregúntate y así hasta que generes conocimiento. ¿Cómo lo haríamos? Imaginaos que queremos hacer un proyecto educativo de innovación que sea los espacios exteriores, el recreo. Pues yo con mi clase lo voy a trabajar y la primera fase va a ser miramos nuestro recreo de manera muy objetiva y vamos a ver todos los problemas que hay. Esto es un caso real en el que, bueno, la mayoría de las cosas que salían es que había colas en los columpios, algunos niños estaban solos, también salía mucho la pista de fútbol está abarrotada, también decían que había zonas sin sombra y la pista, como decía, está lleno. Cuando yo he identificado los principales problemas, que lo hacemos entre todos, o sea, los niños les podemos decir, identifica 2 problemas. Mira el recreo y di 2 problemas. Entonces, bueno, una clase de 20-25, evidentemente hay muchas cosas que se van a repetir, pero vamos a tener una buena diversidad de ideas. Cuando lo tenemos y están todas bien apuntadas en la pizarra o son visibles para todos, pasamos a la segunda parte, al preguntar. Y es preguntarnos el porqué de estas cosas. ¿Por qué hay cola en los columpios? ¿Por qué hay tanta gente en la pista? ¿Por qué no hay zonas de sombra y cómo lo podríamos solucionar? ¿Y qué hacemos con esos niños que están solos? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Entonces, todo problema se relaciona con una solución siempre que haya una pregunta en medio. Si no nos hacemos la pregunta, no viene la solución. El tercer paso es contamos con otras ideas, que son las respuestas a las preguntas. ¿Vale? Que, bueno, actividades de educación física, juegos cooperativos, programas de televisión. Bueno, podemos mirar cosas que sean alternativas o soluciones a los problemas. Y por último, la propuesta final. Una vez que he hecho este recorrido de observar el problema, preguntarnos el por qué existen esos problemas y después busco una serie de soluciones, pues al final ya llevo una propuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer con la cola de los columpios? ¿Qué es lo que voy a hacer con algunos niños que están solos? ¿Qué voy a hacer con las zonas de sombras y qué voy a hacer con la pista? Esto al final, ¿a qué se resumen? Al proceso básico de la creatividad. Identifico un problema, genero una lluvia de ideas a través del modo predeterminado, las ordeno gracias al ejecutivo y la red de saliencia me da la mejor solución. Pero esto lo estamos haciendo ya en bloque. Entonces, como una herramienta, una técnica para solucionar problemas está muy bien, pero luego también está muy bien para mejorar las respuestas. Esto lo podréis hacer en esos exámenes, en esas respuestas a problemas, coger y decir, lo vamos a utilizar para una autoevaluación. Igual que el reframe lo utilizábamos para que el alumnado aprendiese la autoevaluación, el LARC lo podemos utilizar también para introducir la autoevaluación en el aula. Pero digo, a mí me gustaba mucho y es un poco, el otro día os explicaba que en esa actividad que hicimos de dibujar la casa y después pensar en mejoras, lo que hacíamos era esto. O sea, hacemos una casa, la miramos con detenimiento, nos hacemos una serie de preguntas de por qué esto ha sido así, qué ideas tenemos de ampliación y en la cuarta fase sería aplico esas ideas de ampliación y obtengo un resultado final de casa que va a ser mucho más completo que la casa que había representado al principio. Pues bueno, a mí este método me gusta mucho. Hoy de alguna manera hemos visto los 3 métodos estrella, Scamper, Reframe y LARC. Son los más extendidos. El próximo día veremos esa retahíla de 10 sobre actividades muy concretas y, bueno, en la medida de lo posible, a ver cuánto tiempo me da a ir un poco explicando y desentrañando todas y cada una de ellas para que entendamos bien el método. Ya lo adelanté. La base de todo esto es el cuestionamiento, es la pregunta, ¿eh?
Si preguntamos, encontramos respuestas. Si no, todo queda en el limbo. Y un poco pues hasta aquí lo que teníamos para ir aterrizando sobre la práctica. Mañana sí que ya vamos a técnica pura y dura. Pero bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, hoy. ¿Utilizabais la creatividad en clase? Honestamente. Ahora, siendo técnico, es decir, sí, la manejaba con coherencia y con conocimiento de causa además. O la creatividad muchas veces ha sido a ver de qué manera introduzco una idea novedosa o que yo creo que es novedosa. Porque el proceso creativo es más complejo, o sea, es el qué, el por qué y el para qué y el cómo. Si no hay respuesta a esas 4 preguntas, no hay proceso creativo. Lo que ha habido... Sí. Como yo no soy de magisterio, os quería preguntar precisamente qué es una app. Si se puede decir. No, una app, una aplicación. Una Una app. Vale. Pensaba que era algo. Vale, una app. No, una app. Estamos ahí con un programita que se llama App Creator, que nos ayuda a hacer... La he empleado muchas veces con los chavales. Ponemos un reto, pues los ODS, y sobre todo el relacionado con medio ambiente. Me acuerdo una vez que hicieron como una especie de aplicación que era un reto en la que tú ibas registrando cada día las cosas amables que tenías con el medio ambiente. Pues he ido a tirar la basura y he visto que los cartones estaban apilados al lado del contenedor de los cartones, pero no estaban dentro, los he plegado y los he metido. He encontrado latas de Coca-Cola sin tirar a la basura y las he tirado. E incluso poco a poco iban haciendo un proyecto de los ODS y según las acciones que iban haciendo los marcaban. ¿Qué es lo que consigues? Pues bueno, mediante una práctica de un juego, tomar conciencia de los ODS. Entonces, bueno, ya te digo que la herramienta al final es la excusa. Luego ya haces más trabajo tradicional que otra cosa, pero tienes que tener ese elemento que parece que es como novedoso, que me oriento hacia él porque va a ser la leche. Luego, no, nada, los chavales además se dan cuenta de en este proceso cómo al final han disfrutado más. Muchas veces lo digo, les acaba gustando más la tiza y la pizarra y los murales y el trabajo con los Chromebook, app, bien, de inicio está muy bien, luego se dan cuenta que no tienen tantas destrezas como creían, más allá de los juegos, y entonces pues acabamos aterrizando sobre una realidad que realmente para la manipulación es mucho más efectiva. O creación de juegos de mesa, con cartones, folios, pues si no... Si encontrar la excusa es muy fácil. ¿Alguna pregunta? Pregunta técnica. Como has dicho, mañana, ¿la sesión es mañana o el jueves? El jueves. Vale. Yo ya no sé en qué día vivo, ya no sé, hoy es martes. No, ni yo. Vale. Pues martes, pues el jueves. Vale. Mejor. Más cuando le he dicho, digo, ¿y mañana ya? Pues espérate que tengo que revisar todo lo que tengo preparado. No, el jueves. Claro, es que todas estas técnicas al final, lo que dijiste el otro día y has vuelto a decir hoy, también falta de experiencia. Quiero decir que vamos con muchas ganas los y las jóvenes recién empezados a aplicar todo esto como si lo estuviéramos usando desde hace 20 años y llevamos 2 meses. Entonces, pues yo creo que es normal que no nos salga bien la primera vez y probablemente nos saldrá no todo lo bien que podría, 1000 veces más hasta que salga bien una vez. Pero claro, también pues lo que dices de las expectativas, es que a veces ya no son las expectativas que tiene tu alumnado, es que son las que tienes tú de tu propia dinámica. Vas allí, ¡guau! Folio giratorio, luego ves que empieza a desviarse y al final tu margen de acción también es muy poco. Y más con los programas de aula de capacidades que son 1 hora a la semana, que tienes y al final, desgraciadamente, pues tú tendrás que rendir cuentas y lo que decías, dejar un producto final, algo palpable, visible, legible, y el proceso al final para los niños de aprendizaje no es ese producto final, es todo lo que han hecho antes.
pero tienes que buscar el equilibrio entre el tiempo que les dejas para crear y cuando ya tú creas a partir de sus creaciones para que ellos acaben haciendo el proyecto y quede algo demostrable del trabajo realizado. Que luego el día a día se te come. O sea, yo, por ejemplo, siempre cuento una anécdota. Todo esto que os explico en el módulo este de creatividad, yo lo recogí en un proyecto escrito en el año 2015. No lo usé hasta el 2021. 6 años después. Y en 2015 lo tenía ya redactado. En formato proyecto, cómo iban a ser mi día a día del aula, lo que iba a hacer. Lo tenía con esto, estaba muy metido también en lo de habilidades y destrezas de pensamiento, que por eso lo tenía unido, porque yo lo tengo unido en el proyecto. 5 años tardé en poderlo manejar, porque como maestro novel, a mí el día a día del aula se me comía. O sea, bastante tenía con seguir los pasos A, B y C. Entonces, hasta que no tienes cierta destreza, cierto bagaje, tú no te permites estos lujos. Y el siguiente es el que dices, al final tiene que haber un producto. Pues llega un momento en el que ya ni producto ni nada. Lo que dices es, a mí lo que me vale es el aprendizaje real que se está generando en el aula. Pero tiene que pasar tiempo, porque a ti te exigen resultados. A ti mañana vas a tener una tutoría o una reunión de evaluación y en la junta de evaluación te va a decir, ¿qué has hecho? ¿Y de dónde te sacas tú estos resultados? O una familia te va a decir, mi hijo, ¿qué está haciendo contigo? Y no vale que le digas, aprender. No, ¿el qué? No me ha traído ningún portfolio, no me ha traído ninguna carpeta. Claro, te lo permites ahora, pues yo ahora en mis aulas lo que tengo, o sea, llevo 1 mes y medio trabajando con un paquete de 500 folios, 5 bolis azules y 5 rojos. Y nada más. Y nada más. Y, bueno, sí, y ayer unos rotuladores permanentes para pintar en la mesa. Luego vino los de la limpieza y ya nos echaron la bronca, pero bueno. Pero que al final llega un momento en el que dices, yo me preocupo por enseñar y porque aprendan. Pero hasta que llegas a ese punto, pues hay un recorrido de pasearte por el desierto, pues muy amplio. Ya te digo, o sea, tardé 5 o 6 años en poder hacer lo que creía que tenía que hacer en las aulas. Bueno, y 10 en estar centrado únicamente en el aprendizaje. Hasta entonces fue cumplir técnicamente con lo establecido. Claro, pero es que eso explica el por qué. Por ejemplo, en el caso este, ya que lo estoy usando todo el rato de ejemplo, llegan maestros y maestras nuevos, les dan una programación de aula de capacidades que lleva hecha 1000 años y a pesar de que tienen ganas de hacerlo nuevo, dicen, bueno, mira, que no, para el año que viene. Yo he tenido el valor de intentar hacerlo desde cero y con el riesgo, y lo que digo, que es que un día se me puede plantar el equipo directivo y decir, ¿esto que estás haciendo qué es? Y yo intento dejarlo todo súper registrado, basar también fundamentación teórica, ¿sabes? Pues estas mismas cosas que explicamos aquí, pero que entiendo que haya muchísimos maestros que directamente ni lo intenten, porque con una programación que ya está hecha y lo que ves que cuesta todo lo que haces, tanto lo que te cuesta a ti como luego lo que le cuesta a los propios alumnos y que tú esperabas unos resultados que estaban aquí y si han llegado aquí, da gracias, pero tienes que valorar que partían desde aquí, no desde aquí. Pero, ostras, es que es muy difícil y dices, puf, al final si he mandado un programa hecho, ¿para qué voy a hacer yo otro? A riesgo de que ni siquiera salga bien. Lo malo es lo que te digo, que cuando tienes tiempo para comprobar las cosas, pues te das cuenta que las cosas que hay no son casualidad, que funcionan y que simplemente tienes que buscar el tiempo y el momento para poderlas aplicar. Pero lo de la creatividad, yo ya te digo que hoy hemos visto 3 modelos, pero que no es que sean 3, que es que mañana vamos a ver, el jueves veremos 10. Es que nos podemos aburrir de técnicas para meter la creatividad. El pensamiento crítico, José Carlos Ruiz, de la Universidad de Córdoba, filósofo, tiene desarrollado un modelo entero pedagógico para la introducción del pensamiento crítico en las aulas. Muy medido, muy pensado. Muy pensado. Y si tú metes el pensamiento crítico y metes el pensamiento creativo, es lo que vimos el otro día, obligatoriamente de ahí llegas a la motivación real. La motivación real es la del compromiso por la tarea. Si no eres crítico y no eres creativo, no puedes llegar nunca a un compromiso. Tú puedes llegar a cosas superficiales que son lo que me gusta y lo que no me gusta.
Pero el compromiso, la razón por la que haces las cosas, tú llegas después de un proceso de reflexión. Por lo tanto, la persona que quiera llegar a un punto de motivación alta tiene que haber aprendido previamente a cuestionarse las cosas y a reflexionar. Y eso se educa, no se provoca. No podemos intentar provocar motivaciones en el alumno a diario, tenemos que educarlo. Es que todavía es más exigente de lo que podamos pensar. Si motivar desde ese punto de vista de provocar una motivación ya era difícil, educarlo, imaginaos. Porque eso sí que ya es toda una vida. Esto no es lo que voy a hacer en un mes. Entonces, este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pensamiento creativo y crítico es lo mismo. Todo lo que requiera pensamiento, el pensamiento no sale de la nada. El pensamiento, igual que el conocimiento, se construye. Entonces, no es algo de un lunes para un martes. Entonces, mucha pedagogía, mucho trabajo de y un año y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Es el verdadero sentido de la educación. Que sea un camino a lo largo de toda la vida y no un paso de nivel, ¿no? Mira, me paso la primera fase, ahora la segunda, el segundo curso, luego el tercero. Me parece que es un poco esa escalera que sube de nivel, pero no, que es un proceso continuo. Entonces, bueno, ya iremos viendo a lo largo del curso. Yo creo que un poco lo que fue explicando Ana, después Coral, Raquel, y ahora con lo que estáis viendo, esto va cogiendo luego una explicación global de las cosas. Cuando pensemos en cómo aprendemos, tendremos que necesariamente pensar en neurociencia, en resiliencia, en creatividad, en talento y verlo todo de una forma general porque es lo que construye un poco la persona. Una pregunta, precisamente, no sé si va en contra de la creatividad o podría aprovecharse, ¿no? El usar herramientas como Grok o ChatGPT para, por ejemplo, recientemente he aprendido un método, no sé si es uno de los 10 que quedan por ver o de los 7, los 5 porqués, en el que tú le preguntas ¿Es uno de ellos, lo de los que...? No, pero todo lo que implique preguntas son métodos orientados hacia lo crítico creativo. Pero, por ejemplo, pues el utilizar una herramienta como un Grok, ¿no? O un chat, o un Copilot, uno de estos, para poder darte ideas de por qué algo no funciona, el utilizar el pensamiento, no sé si se llama, las conversaciones socráticas con un chatbot que cada vez están más avanzados y en teoría tienen más conocimiento y menos alucinación. Entonces, podría ser una manera de canalizar eso. No tengo suficiente tiempo porque la única vez, por ejemplo, que yo he estado frente a una clase, como era una novata de auxiliar de conversación, se me iban horas y horas y horas para preparar una actividad porque la preparaba totalmente creativamente de cero, un poco como entretenimiento cultural y lingüístico, ¿no? Y se me iba mucho tiempo. Si yo hubiera tenido ahora un Copilot, ¿no? O un Grok, pues hubiera sido mucho más rápido, más interesante y la idea la ponía yo. Quiero decir, sería mi copiloto. Entonces, puede ser una manera también de tanto el docente como el alumno de sacar Ahí, partido. a día de hoy, hay cosas buenas y hay cosas malas. O sea, si hablamos de creatividad, hay un proceso creativo que aplicas en la reformulación de preguntas al chatbot o a la inteligencia artificial, pero luego sí que es verdad que la parte de reelaboración la estás dejando vendida a la herramienta que te responde. Porque como tiene esa capacidad, hay cosas que irremediablemente tú vas a ir delegando. Entonces, no abandonas el camino creativo, claro que no, pero sí que lo delegas en parte. Entonces, la cuestión ¿es más creativa que tú una inteligencia artificial? Pero es combinar las dos inteligencias, ¿no? Por eso no es delegar, es y hacer el tipo socrático de decir, tú me preguntas. Pero se delega. Pero también se puede delegar sácame la punta, ¿no? De esto que te Sí, digo yo. no, o sea, otra cosa es que el resultado que obtengas de ahí sea muy bueno. Eso por supuesto. O sea, yo, de hecho, hay muchas veces que cuando quiero hacer la presentación de un libro mío,
lo he subido a una herramienta de IA y me ha hecho resúmenes que quizás podían llegar a ser mejores que el mío. ¿Dónde está el complemento? En que evidentemente tú me puedes dar unos apuntes, pero la obra original es mía y quien la va a presentar soy yo. Entonces, una cosa es que he delegado en ti un trabajo técnico como la elaboración de un resumen o de unas diapositivas, pero el libro es mío y la presentación es mía. Entonces, por eso te hablaba más de delegación. O sea, colaboras con la herramienta, pero realmente lo que estás haciendo es poner en sus manos cosas muy técnicas, muy sistemáticas y mecánicas. Tú sigues aportando. Ahí lo suyo sería que sobre el material elaborado con sus aportaciones, tú realizases un scamper o un reframe. Y entonces sí que llegarías a un producto muy bueno. Pero siempre, siempre, siempre la última palabra tiene que ser la del humano. Nosotros, de hecho, hemos elaborado una herramienta que comercializaremos a partir de finales de diciembre, principios de enero, que hace evaluaciones 360 grados de los centros, incluso te crea situaciones de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? La hemos cortado. La hemos cortado porque llegó un momento en el que era capaz, de alguna manera, como de simular los procesos de orientación. Y eso no lo puedes dejar en manos de una herramienta. Entonces, una cosa es, le hemos permitido dar información, pero el informe y la orientación, el orientador. Te da información para la situación de aprendizaje, pero la situación de aprendizaje final, el docente. Esto lo digo porque sí que hay en el mercado ya muchas herramientas que te hacen todo este trabajo. Pero ahí pierde la naturaleza. O sea, tú en el momento que ves que alguien trabaja por ti, sin darte cuenta, empiezas a perder la perspectiva. Y las habilidades. Y las habilidades. Entonces, es lo que tú decías. Dices, yo quiero que sea mi copiloto. Pues que no coja el volante nunca. Que haga solo de copiloto. Y eso sí que es importante. Pero estamos, ya te digo, que muchas veces pasándole la responsabilidad. Claro, es una barbaridad, ¿no? Ver cómo lanzas una pregunta de la nada y la capacidad que está teniendo la inteligencia artificial para hacerte un desarrollo completo. Yo lo he probado sobre todo en hacerle preguntas sobre el campo en el que manejo y ahí empiezo a ver muchos fallos. Muchos, muchos. Si te lo llevas a un nivel de experto, ves que, bueno, estamos todavía tratando con un adolescente. Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, bueno, ir avanzando, pero yo las partes humanas creo que no las tenemos que perder nunca. Sí. Así que eso. Bueno. Pues si no tenéis ninguna duda más, paro la grabación. Se ha grabado toda la charla, que lo sepáis entre nosotros. Pero bueno, también creo que estas partes son ricas también para ver después. O sea que, nada, nos vemos el jueves y nada, a ver qué tenemos ese día. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias.